Faltan 6 minutos para el mediodía y recibimos aquí en el estudio al señor Carlos Flores, que es el director general nacional de Transporte Carretero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido, Carlos, un gusto que nos acompañe aquí. Encantado, Marcelo, de acompañarte como siempre. Muchas gracias. La Dirección Nacional de Transporte Carretero se encarga del control del transporte de pasajeros y de cargas nacionales e internacionales, además de controlar el cumplimiento de la normativa que regula las habilitaciones para el transporte de personas y de cargas. Esto es de una dimensión impresionante porque prácticamente todo lo que se mueve en las carreteras del Uruguay, sea nacional o venga de afuera, pasa por esta dirección nacional y, bueno, Carlos Flores, que es el director general nacional, o sea, una enorme responsabilidad que cómo se vio afectada la operativa y el trabajo y los controles que deben hacer a raíz de la pandemia. Porque uno decir, bueno, ¿qué tiene que ver el COVID-19 con las carreteras y con el tema del transporte carretero? Bueno, tiene mucho que ver. Naturalmente. Te confieso, Marcelo, que los días previos a asumir la dirección, naturalmente uno se había hecho una composición del lugar, ¿verdad? En el entendido de que se había prefijado por qué lado íbamos a encarar esa actividad al frente de la dirección. Y nos fuimos a dormir todos el día 12 de marzo con una realidad donde ya veníamos trabajando en algunos aspectos, y el día 13 se paralizó todo. Lo primero que se paralizó fueron las empresas de transporte de pasajeros, que inmediatamente dijeron: no tenemos público, no vendemos pasajes, no vendemos boletos, no hay gente esperando ómnibus, paramos. Bueno, allí hubo una acción inmediata por parte del Poder Ejecutivo y del propio Presidente de la República, que les pidió que mantuvieran la movilidad, que era importante, la logística de transporte es fundamental para todas las actividades que tienen que ver con el funcionamiento de una nación, naturalmente, y era importante sostenerla. Entre otras cosas porque permitiría la movilidad de aquellas personas que iban a tener que atender, iban a tener que estar en primera línea atendiendo los posibles derivaciones de la pandemia, como eran los enfermeros, los policías, en fin. Y bueno, allí hubo que empezar a dialogar directamente con las empresas. Al otro día teníamos la cola de empresarios en nuestra dirección diciéndonos: no salimos, no tenemos pasaje, no vendemos boletos, no nos hagan salir, hacer de repente cientos de kilómetros con los ómnibus vacíos. Y bueno, desde ese día, Marcelo, todo aquello que uno había previsto para qué lado íbamos a encarar nuestra actividad al frente de la dirección, inmediatamente se transformó en una dinámica todo, ¿no? Total. Y replantear todo como ha pasado en todos los ámbitos de la actividad. Fuera de cámaras estábamos hablando con Carlos Flores el famoso tema de los camioneros, ¿verdad? Que hemos visto varios casos de COVID positivo que han venido arriba de un camión, gente extranjera que viene a traer mercadería y que solamente llega al país, descarga y se vuelve a ir. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ocurrir esto con los supuestos controles estrictos que se hacen en las fronteras secas, sobre todo viniendo de Brasil? Y no tuvimos un caso, fueron varios casos que se dieron que se nos cuelan en los camioneros y que además le hacen de repente un hisopado al ingresar, pero lo dejan seguir sin tener el resultado. Y resulta que cuando saben que da positivo, el camionero ya hace un día que está en el Uruguay, ya fue a un restaurante, ya fue a un hotel, ya fue a dormir, ya habló con gente del puerto. De hecho, ha habido mucha gente en cuarentena justamente por eso. ¿Cómo puede ser que suceda eso? Sí, lamentablemente no se puede paralizar la actividad, ¿verdad? El tránsito... No, paralizar no, pero un camionero, o sea, yo lo detengo y hasta que no me dé el negativo no se puede mover. Está claro. En principio se habían adoptado determinadas medidas, hemos ido avanzando en el entendido de que hay distintas situaciones, mercaderías perecederas, la necesidad de los costos que tiene el transporte, pero naturalmente la prioridad tiene que ser el cuidado sanitario de la población y evitar la propagación del virus. Y en ese sentido creo que, bueno, últimamente las medidas adoptadas nos están dando las garantías y la certeza de que inmediatamente podemos desplegar las acciones para actuar inmediatamente. De hecho, así lo hemos hecho en distintos
situaciones que se nos han planteado a la hora de ingresar al país. Inmediatamente hoy existe una trazabilidad, de manera que en el momento exacto en donde tenemos los resultados del testeo que se les hace al ingresar al país, se lo ubica y se despliega inmediatamente ese protocolo de acciones ante la situación planteada. Más allá de eso, se está avanzando además en estos nuevos test que van a demorar apenas 45 minutos y que se van a implementar, y es de orden y está decidido que los primeros van a ser utilizados justamente en el paso de frontera para evitar esa situación. ¿Quién los paga? No, hoy eso es una de las medidas que se han adoptado. Finalmente... Pues ya genera un conflicto, ¿no? Sí. Tenía $100 el costo del hisopado, los transportistas Sí. dijeron, no, me desbalancea los costos a $200 por día de hisopado. El gobierno dijo, bueno, está bien, nos hacemos cargo nosotros por un periodo más, creo que un mes más. Sí, ya pasó ese mes. Y así fue. ¿Quién lo paga ahora? Finalmente, de ese costo inicial de $100, se obtuvo luego el mismo testeo a un valor de $40, que disminuyó bastante. ¿Cómo hicieron? Y ¿De 100 a 40? Los test nuevos que salieron justamente de Laudelar, que redujeron sensiblemente los costos. Y además ahora se implementó un sistema de pago mediante el cual el dador de la carga paga a través del despachante en el trámite de aduana el costo del testeo. O sea que es de cuenta y orden de cuenta y orden del dador de carga, que lo hace a través del trámite que hace en aduanas para el ingreso de la mercadería. ¿Y estos test que van a dar el resultado en 45 minutos tienen otro costo? Tengo entendido que es el mismo costo. Va a ser el mismo sistema de aplicación, pero nos va a dar esa tranquilidad que en 45 minutos ya lo vamos a tener. Para que la cosa pueda ser más fluida y no haya que pensar en cuarentenas, etcétera, totalmente. etcétera, ¿no? De todas maneras, quiero destacar que el sistema ha funcionado a la perfección hasta ahora. Aquellos casos que han sido detectados inmediatamente. Se ha ubicado al transportista, se ha aislado y atendido debidamente. ¿Les han pasado que han tenido que corretear a algunos, que los agarraron, hablábamos fuera de cámaras, en Tres Cruces, ya pronto para irse para Brasil? El otro día atajaron uno que venía de Bolivia, en pleno centro de Montevideo, que le cruzaron los patrulleros al camión, lo bajaron al hombre, el hombre no entendía nada. O sea que es como que hay que tener una vigilancia tremenda y súper atenta y estricta, porque una persona que se nos escape, que se nos cuele, puede transformarse en un brote incontrolable, ¿no? Así es. Han habido algunas situaciones particulares que han exigido la prueba de todas las medidas que estamos adoptando para actuar inmediatamente, y bueno, han funcionado. Sí, hubo un caso particular, que fue ese el que tú mencionabas, que hablábamos fuera de cámaras, en donde tuvimos la suerte de encontrarlo justo antes, también en virtud de los protocolos que habíamos implementado en las terminales de ómnibus. El día antes, casualmente, habíamos ajustado aún más el protocolo de ingreso a la terminal de Tres Cruces, en una reunión que habíamos tenido con el gerente y con las autoridades de la empresa concesionaria, y en virtud de eso, bueno, si bien ese transportista que había dejado la carga, que constituía además en el propio vehículo que quedaba en Uruguay y volvía a Brasil vía terrestre, fue prohibido su ingreso a la terminal porque se detectó que tenía fiebre, pero al mismo tiempo que nosotros veníamos buscando a ver dónde estaba y presumíamos que iba a estar en Tres Cruces, así que inmediatamente fue aislado, actuó todo el sistema de emergencia implementado por el Ministerio de Salud Pública, y bueno, también fue previsto, precavido la propagación del virus a través de ese transportista. En todos los casos las personas colaboraron, o sea, sí, naturalmente. No se opusieron a nada, naturalmente. No imprimieron ningún argumento en contra, nada, o sea, colaboraron con inmediatamente. Pero en ese caso, a pesar de que sabían que el resultado le había dado negativo, estaban dispuestos igual a embarcarse en un ómnibus. Ahí sí también tomamos una serie de medidas que creo que están siendo cumplidas por parte de las empresas, como es el control estricto de cada uno de los pasajeros que se sube a un ómnibus interdepartamental, de corta, media y larga distancia, y eso también nos permite ubicar inmediatamente, en el caso de que se detectara que alguno de los pasajeros esté afectado por el virus, bueno, detectar
quienes viajaron en ese mismo turno, ese mismo día, en ese trayecto, para inmediatamente implementar todas las medidas que implementa Salud Pública. Queda en evidencia una vez más de que esto del COVID-19 es una absoluta realidad, porque estar hablando con el director nacional general de transporte carretero del coronavirus es porque esto es una cuestión transversal que toca absolutamente a todas las actividades y a todas las personas. Pero vamos a hablar exclusivamente de lo que es la función para la cual ha sido designado Carlos Flores en esta importante Dirección General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estuvo con el ministro Luis Alberto Heber el otro día, que estuvo aquí en Maldonado, recorrió en algunos lugares. Heber anunció que indudablemente hay que hacer una adecuación en lo que es el Camino de los Arrayanes, la entrada, una de las entradas a Piriápolis, la entrada al balneario Solís, el cruce peligroso de Pan de Azúcar de la ruta 37 con la interbalnearia. Eso ya lo sabemos todos, de que es necesario. Ahora, ¿cuándo se va a hacer? Porque ahora estamos en una discusión presupuestal, se habla de escaseces, se habla de resignaciones, de recortes, de reducciones, el término que se quiere emplear, pero ¿cuál es la realidad para ese tipo de obras? Naturalmente, este presupuesto va a ser un presupuesto medianamente austero, en la medida que todos sabemos la afectación de esta pandemia, que nos tiene a todos ocupados, ¿verdad? En lo que refiere a las obras de vialidad, las está fijando el Ministerio, y para Maldonado van a venir unas cuantas, afortunadamente. Otro director de aquí de Maldonado también, otro director, Hernán Siganda. El alcalde Solís, Hernán Siganda, quien actualmente ocupa esa dirección de vialidad. Tenemos afortunadamente en el Ministerio de Transporte varios coterráneos, no solo Siganda y yo, sino también está el arquitecto Santiago Borsari, al frente de la Dirección de Arquitectura. Es decir, creo que hay un grupito de maldonadenses que vamos a defender a nuestro departamento. En lo que refiere a mi área, el área de transporte, hemos afortunadamente podido incidir en algunas decisiones, como es el caso de esta instalación de la Guardia Republicana en un predio que estaba ocupando el Ministerio de Transporte y particularmente la Oficina de Transporte por Carretera, que tenía allí en vialidad a la salida de San Carlos por la Ruta 39 sus oficinas. Y bueno, hemos cedido ese espacio para la instalación del destacamento de Guardia Republicana, algo que creo yo que va a ser un antes y un después en esa difícil situación que estamos viviendo en materia de seguridad desde hace algún tiempo en Maldonado, pero particularmente en San Carlos. Así que bueno, eso creo que ha sido un aporte valioso por parte del Ministerio en cuanto a un tema que no tiene que ver con su materia específica, pero sí, bueno, que viene a ser un aporte fundamental en otra área tan sensible como es el tema de la seguridad pública. Pero más allá de eso, en ese día, en la recorrida de Maldonado, también estuvimos reunidos con el director de tránsito de la Intendencia de Maldonado y con los trabajadores del transporte departamental y las empresas vinculadas al transporte departamental de pasajeros en ese ámbito de negociación salarial que se está dando, en donde también es otro aspecto importante a considerar por parte de nuestra dirección, que tiene que ver como órgano regulador con esa mediación de momentos de tensiones en cuanto a los ajustes salariales, a los convenios salariales que están en curso. En ese sentido, también destacar que estamos trabajando muy en sintonía con las autoridades departamentales para, desde el Ministerio de Transporte, también auxiliar, dar insumos y dar cierta información que es útil a la hora de establecer esos acuerdos, como es nada más y nada menos que el pago de los fideicomisos, fideicomiso del gasoil, boleto estudiantil y esa reparación especial que le llamamos el Ministerio, que es un fideicomiso por ahora algo ficticio, se verá más adelante cómo se va a desarrollar, pero que ya hubo un adelanto de aproximadamente unos 9 millones de dólares para auxiliar a las empresas de transporte para que puedan sostenerse en estos tiempos de crisis, ¿verdad? ¿Algunas de estas obras que mencionamos están incluidas en el presupuesto? Sí, claro que sí. Ya están incluidas, van a ser llevadas adelante y tenemos la intención, además, de que algunas partidas que particularmente son destinadas a los departamentos de Montevideo y Canelones puedan volcarse también al departamento de Maldonado, que tiene que ver con las transferencias del gobierno central y también del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas para, bueno, el subsidio del boleto de estudiantes, pago de los fideicomisos y demás,
que en el caso específico del boleto estudiantil pueda venir una partida mucho mayor para que a través de la Intendencia Departamental de Maldonado los estudiantes puedan tener un beneficio mayor al que tienen y la Intendencia obtenga recursos para abarcar un universo más amplio del que está abarcando. Dentro de las actividades clave de la dirección está el promocionar el mantenimiento de un sistema de estudio del costo de las tarifas de los usuarios del transporte regular de pasajeros. O sea, es una frase muy compleja, pero que en definitiva tiene que ver con estudiar el valor que se le va a poner al boleto, a los pasajes, etcétera, para que sean accesibles, a su vez para que sean rentables para las empresas y demás. Entre otras de las actividades está proponer cambios de la normativa. ¿Qué normativa se podría cambiar, variar, modificar? Hay un mundo atrás de todo lo que refiere al sistema de transporte tanto de pasajeros como de cargas por las rutas nacionales, que tiene que ver con la habilitación de las empresas, que tiene que ver con los permisos que esto otorga, que tiene que ver con los controles que se hacen para que, que los servicios se desarrollen adecuadamente, cuidando lo que tiene que ver con la seguridad vial, con el cuidado de las rutas nacionales, etcétera. Para eso hay, en la medida también que avanzan las tecnologías y que esto es muy dinámico, ¿verdad? Y aparecen, en el caso de transporte de cargas, por ejemplo, las nuevas modalidades de carga, como son vehículos más grandes o con la posibilidad de transformarse en bitrenes o titrenes, que implican mayores dimensiones, mayores pesos y demás, que afectan las rutas nacionales, por lo tanto hay que tener debida custodia para el mantenimiento de las mismas, lo que por un lado puede abaratar al transportista, pero por el otro lado le afecta a los recursos nacionales para el debido mantenimiento de esas rutas. Es decir, hay todo un universo de normativas que también es dinámica en la medida que se va evolucionando como todo a través de las tecnologías, los nuevos sistemas de transporte. Y en ese sentido, el Ministerio tiene que estar a tiro. Hay también medidas específicas que se han debido tomar en cuanto a la normativa, también ocasionadas por la pandemia. La renovación de los permisos, las inspecciones técnicas vehiculares, los plazos y las prórrogas para el pago de esos permisos y demás, habida cuenta de la restricción y la recesión en materia de los servicios que prestan, por ejemplo, que es otro mundo también, el caso de los transportistas que no son empresas de transporte regulares, sino que son ocasionales, los mal llamados servicios turísticos, que son aquellas camionetitas o los microbuses o los minibuses. ¿Van a tener un control especial? Esos son controlados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es un universo que abarca aproximadamente a 1000 empresas, que naturalmente están en un momento muy crítico que no pueden afrontar los costos. Y ya también estamos implementando medidas de postergación de pagos, prórrogas, etcétera, para ir acompañándonos en este momento de crisis. Nos estamos quedando sin tiempo, Carlos. Rutas acá en Maldonado, la ruta 12, que la Intendencia dijo, Ministerio de Transporte, encárgate vos, y el otro día Heber dijo, con mucho gusto vamos a asumir la reparación de esa ruta, el mantenimiento, de que además de que es un punto turístico fundamental, es muy importante que esté bien por la peligrosidad de la ruta, por el diseño que tiene, una ruta muy trabada, con muchas curvas, repechos, bajadas, y tiene que estar en un estado óptimo, y eso también, supongo, tienen pensado encararlo también, depende del presupuesto, me imagino, pero es una de las cuestiones más importantes que tiene Maldonado para el Ministerio en materia de carreteras. Así es, la ruta 12, así como la ruta 109, una preciosa ruta que tiene, quizás sea una de las vistas más lindas que tiene el país, allí al norte del departamento, que tiene unos paisajes hermosos y que no está siendo bien aprovechada, incluso desde el punto de vista turístico. Así que por ahí sí, hay un permanente diálogo con las autoridades departamentales para explotar al máximo y hacer rendir de la mejor manera y con el mejor mantenimiento de las rutas nacionales. A veces por cuestiones operativas para la producción, otras veces con finalidades turísticas, pero hay un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con todo esto. Y lo otro que me faltó por responderte acerca del tema tarifario. Naturalmente, también esta situación de crisis sanitaria nos obliga a tomar medidas especiales en estos momentos. Sabido es que todos los años, en marzo y en septiembre, se producen esos ajustes en las tarifas de los boletos. El 1 de septiembre tenía que haber sido efectuado ese ajuste y por ahora está en stand-by. Estamos naturalmente monitoreando
el reinicio de las actividades, exigiendo la reinstalación, a veces a pesar de los costos que esto implica, la pérdida que esto implica para las empresas, pero atendiendo los reclamos de distintos usuarios, a veces docentes, a veces trabajadores, a veces pasajeros que por distintas causas han dejado de tener el servicio por la reducción de los mismos, pero bueno, es necesario reinstalarlo, así que bueno, atendiendo todo eso estamos manejando todo el sistema de transporte, atendiendo todos esos factores. Ya vamos con el móvil que nos está esperando, pero quiero cerrar con la última, que el otro día se generó una polémica enorme a raíz del aumento del precio del peaje. El tema del peaje versus mantenimiento de las carreteras. Los peajes están concesionados. Dentro de la concesión se exige que el concesionario se encargue del mantenimiento de las rutas. El valor del peaje lo fija el Ministerio de Transporte. Mucha gente dice, te suben el peaje sin decirte nada y las carreteras muchas veces no están mantenidas como se debe. No solamente la carpeta asfáltica, es la señalización vertical, la iluminación, servicios de auxilio, tener una banquina cómoda y segura donde estacionar en caso de algún desperfecto, en fin, una cantidad de cosas. ¿Cómo se regula ese fenómeno del mantenimiento de las rutas, el valor que se cobran en los peajes, lo que se lleva a la empresa? Se está pensando, tal como lo anunció el ministro, en una nueva metodología, ¿verdad? Que significa que el que rompe más paga más. Para eso es necesario reactualizar todos los datos y tener un control mucho más eficiente acerca del sistema de cargas, que es particularmente el que rompe las rutas. Por esto que decía hoy, ¿verdad? Las nuevas modalidades de transporte, a veces vehículos muy pesados, que las rutas no terminan por soportar. A esos efectos hay otro gran tema, que es el tema del SICTRAC, comúnmente llamado como el Gran Hermano, un sistema que se había querido implementar en la administración anterior de control de cargas, en donde a través de un dispositivo conectado con informáticamente a través de las nuevas tecnologías de Internet, iba a permitir tener un control en tiempo real acerca de las cargas, de los pesos, de los tamaños, de las dimensiones, incluso hasta de los datos del transportista y demás. Todo eso por distintas cuestiones, que es el largo de detallar ahora en esta entrevista, ha sido suspendido. Se está pensando en un nuevo sistema de control de carga que nos va a dar en el futuro una situación concreta y real acerca de cuáles son aquellos corredores en donde son más utilizados, la necesidad de reinstalar algunos peajes y de llegar a eso que pretende el Ministerio. No, de reubicar y de valorizar. ¿Y van a seguir haciendo 3 aumentos por año del peaje? No está previsto todavía. No está previsto. Hasta que no hay en curso una auditoría con fondos del BID, que se está haciendo distintos análisis, desde el grado de informalidad que existe en el sector hasta una noción concreta y real acerca del mapeo de los lugares rojos en donde hay mayor tránsito y demás, para tener luego de ese estudio concreto sobre la mesa empezar a desarrollar esas nuevas políticas. ¿Como en el combustible podrán bajar los peajes? Es la idea. Es la idea. Carlos Flores, gracias por acompañarnos. Encantado, como siempre. Suerte en la gestión. Muchas gracias. Señores y señores, rápidamente el móvil. Florencia, Marcelo, que hace unos minutos que están esperando. Las disculpas del caso para ustedes. Adelante. Marcelo, sí, te digo que hay un viento que casi te escucho muy pero muy bajito, pero estamos aquí en la rotonda que une, una gran importante en el centro de Maldonado. Tenemos Joaquín de Viana, tenemos Lucich, tenemos también La Valleja, donde ya hace una semana se están realizando trabajos de pavimentación aquí, por lo que todas las autoridades están pidiendo respetar la señalización para poder agilizar y fomentar una buena circulación en una zona tan transitada de Maldonado. En este momento, por ejemplo, en estos días se está trabajando sobre el ingreso desde Lucich a la rotonda y desde la salida de La Valleja desde la rotonda. Así que 2 entrada y salida que están cerradas, marcadas debidamente con conos. No hay personal de tránsito igual en la zona, pero sí ya con el recorrido de los conos te marca directamente hasta dónde salir. Tienen un horario de trabajo, están entre las 7:30 de la mañana y las 17 horas, por lo cual en ese horario es que se cierra la circulación en los recorridos de donde se esté trabajando, pero después se vuelven a abrir los conos para facilitar la circulación en el resto de la jornada. Desde aquí entonces, Marcelo, desde esta zona muy transitada y con esta obra de pavimentación, nos despedimos y nos volveremos a encontrar el lunes con ustedes.
Muchísimas gracias, Florencia. Gracias a Marcelo. Buen fin de semana para los dos. Que pasen muy bien. Nos reencontramos el próximo lunes. A ustedes les propongo hacer una breve pausa y ya regresamos.